¿Qué pasaba? En el año 84, con el ingreso restrictivo, ese año fue el último ingreso restrictivo que hubo, bueno, en realidad, ese año ingresaron todos, eran más o menos 500. ¿Sí? Fíjense que había un promedio de ingreso a la facultad hasta el año 83, con restricción, de alrededor de 250 alumnos por año. Y en el camino quedaban unos 500, o a veces 400. Y la gran mayoría de ellos aprobaban el curso que se hacía durante febrero y marzo y no ingresaban. ¿Sí? Bueno, a partir del año 85, con el nuevo ciclo básico, se comenzó a hacer irrestricto el ingreso. Muchos achacaron esa forma de ingresar a la facultad, aduciendo que no había infraestructura, que no había docentes. Y sí, era verdad, no había infraestructura y no había docentes. Tal vez los primeros años fueron los más complicados, ¿no? Donde había que acomodarse un poco en las aulas, en los talleres, donde no estaba todo el edificio terminado todavía. ¿Sí? Pero bueno, así fue como empezó a correr la discusión de ciclo básico sí o ciclo básico no. ¿Sí? Entonces yo veo acá en la inscripción a esta materia 700 alumnos. No están todos hoy seguramente porque están en el río viendo aborto. Espero que no. O estarán llegando porque el tema del tránsito está muy complicado. Vemos 700 alumnos. De un total de población de la Facultad de Arquitectura, todo lo que comprende arquitectura, 8.000 alumnos, casi el 10%. Imagínense si hubiera una restricción. ¿Sí? Pero bueno, la discusión siguió durante varios años. ¿Sí? Y el problema era el presupuesto, no había presupuesto para más docentes, para más lugares. Yo me acuerdo en esta misma aula, en el año 86, ya casi con la finalización del Mundial, con gran euforia, asistía a una teórica del maestro arquitecto Juan Molina y Bella, en esta misma aula, que era masiva, había más de 1000 alumnos. ¿Sí? En esa inscripción que fue récord en una cátedra de arquitectura, ¿sí? Que comprendía los 5 niveles. En esa charla que dio el maestro entendí perfectamente el porqué de lo que pregonaba de la Facultad de Massa, ¿sí? y de lo irrestricto que debería ser el ingreso a la facultad. En esta charla comparó estudiar arquitectura como hacían los ajedrecistas soviéticos, y digo soviéticos porque en esa época todavía el muro no había caído, donde en la Unión Soviética se jugaba ajedrez hasta como nosotros jugamos al fútbol en la esquina. Entonces por eso surgían grandes maestros internacionales de ajedrez. De esos grandes maestros clasificados mundialmente, siempre había en el primer plano más de 10, 12 que estaban luchando por el campeonato mundial. Víctor Korchnoi, Kasparov, Karpov, entre otros. Para los que conocen de ajedrez saben de lo que estoy hablando. Entonces él comparaba eso con estudiar arquitectura y que gran cantidad de gente estudiara arquitectura, porque decía que cuanto más estudian arquitectura, más arquitectos buenos iban a salir. Es decir, porque había una competencia, se creaba una competencia entre la misma gente, entonces eso hacía subir el nivel de la carrera. Al contrario de lo que decían otros, que se bajaba el nivel. Él apostaba a subir el nivel con gran cantidad de gente. Y es de aquí, y fíjense la anécdota, que esa misma semana, después que escuché al maestro Juan Molina y Bella, lo escuché a Ricardo, ¿sí? Diciendo cómo había ganado el campeonato mundial.
y dijo que lo había ganado haciendo un equipo en el que no todos eran cracks, sino que era un equipo muy desparejo y que para ser un verdadero equipo tenía que tener gente de disímiles actitudes y aptitudes. Fíjense la similitud que hay en lo que decía el doctor Milando a lo que decía el maestro Juan Molina y Vélez. Es decir, tomar desde la gran cantidad, como lo decía Juan Molina y Vélez, a tomar de la gran variedad, como lo decía Vilar. Pero bueno, yo no vengo a hablar de fútbol ni vengo a hablar de ajedrez, pero sí vengo a decir que a partir de una determinada cantidad de gente que se iba sumando a la facultad, se fueron necesitando de más y más docentes, más cátedras. Esas cátedras a veces heredaban, los docentes también heredaban los cargos, y se fue consolidando una situación de que no era regular. Entonces, a partir de un momento se empezaron, por el que había presupuesto, empezó a haber un poco de presupuesto, se empezó a haber concursos, ¿sí? Empezó a haber un gran ejercicio de concursos, del cual estamos muy agradecidos y muy orgullosos por tener aquí con nosotros a quien es el ganador del primer concurso de legislación de obra, digamos, del siglo o del milenio. Es nuestro jefe de cátedra y se lo voy a presentar. Es abogado, es arquitecto, es actor, aunque diga que no, trabajó en varias películas, no triple X. Y aparte de todo, es una gran persona. Claudio Torres. Buenas noches a todos.